Buen día, nosotros somos Jesús Sevilla y Vanessa Fontán, y el día de hoy les vamos a hablar acerca de las manifestaciones oculares de las enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas son una colección heterogénea de enfermedades de naturaleza multisistémica e inmunológicamente mediadas. Se agrupan libremente en tres categorías generales: las artritis, las enfermedades del tejido conectivo y las vasculitis. Dentro de las artritis encontramos la artritis reumatoide, las espondiloartropatías seronegativas, dentro de las que se destacan la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis psoriásica. Dentro de las artritis, por último, también encontramos la artritis reumatoide juvenil. Con respecto a las enfermedades del tejido conectivo, allí encontramos el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, la polimiositis y dermatomiositis, el síndrome de Sjögren y la policondritis recurrente. Dentro de las vasculitis encontramos la poliarteritis nodosa, el síndrome de Church-Strauss, la vasculitis por hipersensibilidad, la púrpura de Jenosch-Louden, la granulomatosis de Wegener, la granulomatosis linfomatoide, la arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu y la enfermedad de BC. Las características clínicas de los trastornos reumáticos se basan en el patrón anatómico de la enfermedad. Por lo tanto, la artritis reumatoide generalmente se describe como una poliartritis aditiva, simétrica y deformante, mientras que las espondiloartropatías seronegativas a menudo se asocian con una oligoartritis asimétrica migratoria. Del mismo modo, las diferentes vasculitis se definen por el patrón de afectación vascular y el tamaño de los vasos sanguíneos comúnmente involucrados. Como tal, las pruebas de laboratorio individuales, por ejemplo el factor reumatoide o el anticuerpo antinuclear, son evidencia de apoyo en el diagnóstico de la enfermedad, pero no definen la enfermedad. Por otro lado, las principales manifestaciones oftálmicas de las enfermedades reumáticas incluyen escleritis, síndrome de Sjögren, uveitis, enfermedad vascular retiniana y lesiones neurooftálmicas. Cada uno de estos se asocia más característicamente con algunos, pero no todos los trastornos reumáticos, ¿ok? Por lo tanto, la escleritis se observa con mayor frecuencia con artritis reumatoide o con vasculitis, mientras que la uveitis anterior aguda se observa con mayor frecuencia con las espondiloartropatías seronegativas y por último, las lesiones retinianas vasculares y neurooftálmicas se observan con trastornos que tienen un componente vasoclusivo, como el lupus eritematoso sistémico o una vasculitis, ¿ok? Escleritis, artritis reumatoide o vasculitis, uveitis anterior aguda, espondiloartropatías seronegativas, lesiones retinianas vasculares y neurooftálmicas, trastornos con componente vasoclusivo, lupus eritematoso sistémico o vasculitis. Vamos a ver ahora cada una de las categorías. Dentro de las artritis, la primera patología que vamos a ver es la artritis reumatoide. En relación a la epidemiología de la artritis reumatoide es el trastorno reumático más común que afecta aproximadamente el 1% de la población general. La incidencia general de la artritis reumatoide se ha mantenido bastante estable en todas las ubicaciones geográficas. En relación a qué es la artritis reumatoide, clásicamente esta se describe como una poliartritis aditiva, simétrica y deformante. En relación a la etiología y la patogenia, la etiología de la artritis reumatoide sigue siendo desconocida, aunque es probable que intervengan factores genéticos y ambientales. Dentro de los factores genéticos, la presencia del gen HLA-DR4 y HLA-DR1. Las teorías sobre la patogénesis de la artritis reumatoide postulan un evento inmunológico incitante en un individuo genéticamente susceptible que hace inflamación posterior en la articulación que resulta en la proliferación sinovial y en la destrucción de la articulación. Se desconoce el evento inmunológico inicial incitante, pero se ha hipotetizado tanto la enfermedad del complejo inmune como los eventos inmunes celulares. En relación a las características clínicas, en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide, el inicio es insidioso. Sin embargo, en 10 a 20% de los pacientes puede haber un inicio abrupto. La artritis se describe clásicamente como una poliartritis aditiva, simétrica y deformante, como habíamos mencionado. Típicamente, las pequeñas articulaciones de las manos y los pies están involucradas, aunque todas las articulaciones pueden verse afectadas.
Como con todas las artropatías inflamatorias, la enfermedad se caracteriza por un fenómeno de gel, es decir, la rigidez en reposo mejora con el movimiento. La mayoría de los pacientes se quejan de rigidez matutina. Los estudios de rayos X de las articulaciones afectadas muestran erosiones del hueso en el margen de la articulación, que evolucionan hacia la destrucción articular con una enfermedad de larga data. Debido al daño a las estructuras circundantes, se puede desarrollar laxitud articular. Este proceso da como resultado la desviación cubital característica de los dedos. Las características extraarticulares son comunes en pacientes con artritis reumatoide. La lesión extraarticular más frecuente es la presencia de nódulos reumatoideos. Estos nódulos se producen en aproximadamente el 25% de los pacientes con artritis reumatoide y se encuentran principalmente en superficies extensoras. Las lesiones pulmonares que pueden ocurrir incluyen enfermedad pleural, derrames pulmonares, nódulos pleurales o pulmonares, arteritis con hipertensión pulmonar resultante y fibrosis intersticial. La pleuritis se desarrolla en el 20% de los pacientes con artritis reumatoide. La afectación cardíaca incluye pericarditis, que puede detectarse en hasta el 50% de los pacientes con artritis reumatoide en la autopsia. El derrame pericárdico secundario a la pericarditis puede verse en el ecocardiograma en hasta el 31% de los pacientes con artritis reumatoide, aunque la mayoría de los pacientes son asintomáticos y la disfunción ventricular izquierda debido a los derrames es rara. Pueden producirse defectos de conducción cardíaca como consecuencia de los nódulos reumatoideos presentes en el sistema de conducción. En relación al diagnóstico, este es clínico y se establece según los criterios resumidos en la siguiente tabla. En esta tabla se observan los criterios revisados del American College of Rheumatology para el diagnóstico de la artritis reumatoide. Esta tabla contiene en total 7 criterios. En esta primera lámina se observan 4. La rigidez matutina, la artritis de 3 o más áreas articulares, la artritis de las articulaciones de las manos y la artritis simétrica. En relación a la rigidez matutina, esta rigidez matutina es en y alrededor de las articulaciones y dura al menos 1 hora antes de la mejora máxima. En relación a la artritis de 3 o más áreas articulares, estas al menos 3 áreas articulares han tenido simultáneamente hinchazón de tejidos blandos o líquidos, no solo sobrecrecimiento óseo, y de ser observado por un médico. Las 14 áreas articulares posibles son, en primer lugar, la articulación interfalángica proximal, derecha o izquierda, la articulación metacarpofalángica, la muñeca, el codo, la rodilla, el tobillo y articulaciones metatarsofalángicas. En relación a las artritis de las articulaciones de las manos, al menos un área articular hinchada, como se indica arriba, en la muñeca, en la articulación metacarpofalángica o en la articulación interfalángica proximal. En relación a la artritis simétrica, pues, debe haber una implicación simultánea de las mismas áreas articulares en ambos lados del cuerpo. Esta implicación bilateral de la articulación interfalángica proximal, metacarpofalángica, articulación metatarsofalángica, es aceptable si simetría absoluta, ¿ok? Los 3 últimos criterios son nódulos reumatoides, factor reumatoide sérico y cambios radiológicos. En relación a los nódulos reumatoides, son nódulos subcutáneos sobre prominencias óseas o superficies exteriores o en regiones yuxtaarticulares observadas por un médico, ¿ok? En relación al factor reumatoide sérico, debe haber demostración de cantidades anormales de suero, factor reumatoide, por cualquier método que haya sido positivo en menos del 5% de los sujetos con controles normales. Y bueno, como mencioné, cambios radiológicos. Para fin de clasificación, se debe decir que un paciente tiene artritis reumatoide si ha satisfecho al menos 4 de los 7 criterios anteriores, ¿ok? Los criterios 1 a 4 deben haber estado presentes durante al menos 6 semanas. También se excluyen pacientes con no diagnósticos clínicos. En relación a las manifestaciones oculares más comunes de la artritis reumatoide son la esqueratoconjuntivitis seca, es decir, el síndrome de Sjögren secundario, la escleritis y derretimientos corneales reumatoides. El síndrome de Sjögren se definió originalmente como ojos secos, boca seca y artritis reumatoide. En el síndrome de Sjögren hay una infiltración linfocítica de las glándulas lagrimales y salivales que produce destrucción y disfunción glandular, resultando en una pérdida característica de lagrimeo y saliva. Existe el síndrome de Sjögren primario y secundario,
Si existe en asociación con una enfermedad del tejido conectivo, se denomina síndrome de Sjögren secundario. Y si existe por sí solo, sin tejido conectivo asociado definible, se denomina síndrome de Sjögren primario. Aproximadamente del 11 al 13% de los pacientes con artritis reumatoide tienen el síndrome de Sjögren secundario. La escleritis es la segunda manifestación ocular más común de la artritis reumatoide, que afecta aproximadamente del 1 al 6% de los pacientes con artritis reumatoide y al 14% de los pacientes con vasculitis reumatoide. La inflamación escleral puede clasificarse como epiescleritis o escleritis. La epiescleritis se presenta con molestias en lugar de dolor. Tiene una inflamación ocular más superficial, complicaciones oculares menos frecuentes y graves, y típicamente una asociación menos frecuente con enfermedad sistémica. Por el contrario, la escleritis a menudo se caracteriza por dolor, se presenta con inflamación más profunda y edema en la esclerótica, y a menudo tiene complicaciones oculares que pueden ser graves y en aproximadamente la mitad de los casos se asocia con enfermedad sistémica. La epiescleritis puede ser autolimitada y remitir espontáneamente, mientras que la escleritis generalmente requiere de terapia. La escleritis se puede clasificar como anterior, posterior o necrotizante y a su vez la anterior se subdivide en tipos difuso y nodulares. Por otro lado, la escleromalacia perforante es una categoría separada en la que hay un proceso escleral insidioso pero destructivo y se observa en pacientes con una artritis reumatoide de larga data. Cualquiera de los tipos de escleritis anteriores puede verse en asociación con la artritis reumatoide, o sea, puede ser anterior, posterior o necrotizante, pero la escleritis anterior es la más común. Aquí tenemos una imagen en donde se muestra un ojo y se aprecia escleritis en un paciente con artritis reumatoide. La artritis reumatoide representa la enfermedad reumática más comúnmente vista en pacientes con escleritis. En pacientes con artritis reumatoide, la escleritis se asocia con una enfermedad sistémica más grave y con una mayor frecuencia de manifestaciones extraarticulares. Los pacientes con artritis reumatoide tienen más probabilidades de desarrollar escleritis necrotizante que aquellos pacientes con escleritis idiopática. La escleritis necrotizante es más probable que se asocie con vasculitis sistémica y un mal pronóstico sistémico. Este mal pronóstico, lo más probable es que sea la muerte debido a complicaciones de la enfermedad vascular. La fusión corneal reumatoide o úlcera corneal marginal puede ser de naturaleza blanda, es decir, no inflamatoria, o necrotizante, queratitis ulcerosa periférica. La queratitis marginal no inflamatoria a menudo se puede tratar con medidas locales. Mientras tanto, la queratitis necrotizante requiere una terapia médica agresiva. Los pacientes con estas patologías tienen una alta tasa de mortalidad, posiblemente debido a una vasculitis reumatoide subyacente. Otras características poco comunes incluyen el síndrome de Brown, la miositis orbitaria y la toxicidad retiniana por hidroxicloroquina. El síndrome de Brown se ha descrito en algunos pacientes con artritis reumatoide y es causado por una tenosinovitis estenosante del tendón del oblicuo superior. En relación a la hidroxicloroquina y a la cloroquina, estas tienen una toxicidad ocular como su efecto secundario limitante de la dosis. La hidroxicloroquina se usa con mucha más frecuencia que la cloroquina porque tiene menos toxicidad. Sin embargo, ambas drogas se acumulan en tejidos pigmentados, como el epitelio pigmentado de la retina, y pueden producir una retinopatía pigmentaria del ojo de buey. Se cree que esta retinopatía es reversible si se descubre temprano, pero irreversible a pesar de la interrupción de la droga cuando se le permite progresar. Debido a esta toxicidad, los pacientes que toman hidroxicloroquina son remitidos para exámenes de detección oftálmicos, con el fin de detectar los primeros signos de toxicidad. La frecuencia de la retinopatía es inferior al 5% cuando se usan dosis inferiores a 400 miligramos al día de hidroxicloroquina. Los análisis costo-efectividad han sugerido que un examen oftalmológico inicial seguido de un examen oftalmológico de seguimiento anual puede ser el enfoque más rentable. Sin embargo, la mayoría recomienda monitorear cada 6 meses la toxicidad de la hidroxicloroquina. Por lo tanto, se recomienda seguir a los pacientes que toman hidroxicloroquina a una dosis de 400 miligramos al día cada 6 meses y seguir a aquellos pacientes que toman 200 miligramos al año anualmente. Ahora,
Dentro de la categoría de artritis, también tenemos las espondiloartropatías seronegativas. Las espondiloartropatías seronegativas incluyen otro conjunto de patologías. Incluyen la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis con enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis psoriásica. Históricamente, estos trastornos se llamaban seronegativos porque carecen del factor reumatoide, lo que los distingue de la artritis reumatoide, en la que los pacientes son seropositivos. Sin embargo, estas patologías se denominan mejor como espondiloartropatías asociadas al gen HLA-B27 o B27, debido a su sucesión con el de HLA-B27. Los hallazgos clínicos incluyen una predilección por la afectación esquelética axial, características extraarticulares, entensopatía, que es la inflamación de la intersección de los tendones, y asimetría en la afectación. Estos trastornos a veces son difíciles de diferenciar entre sí en las primeras etapas de la enfermedad, pero ya sabemos que en la generalidad se caracterizan por tener afectación axial, características extraarticulares y extensopatía. La manifestación ocular más frecuente de las espondiloartropatías seronegativas es una uveitis anterior aguda, no granulomatosa y recurrente. En relación a la etiología y la patogenia, se cree que las espondiloartropatías seronegativas son de naturaleza multifactorial y se desencadenan por un estímulo ambiental en una persona genéticamente predispuesta. Esta predisposición está dada por la presencia del gen HLA-B27. Aquí tenemos una tabla en donde se aprecian las espondiloartropatías seronegativas asociadas a este gen. Tenemos que, por ejemplo, la espondilitis anquilosante se asocia a este gen en un 90%, el síndrome de Reiter en un 70-80%, la enfermedad inflamatoria intestinal en un 66%, la sacroiliitis en un 50-70%, la artritis psoriásica en un 18-22% y la sacroiliitis en un 50-60%. La mejor idea de un posible desencadenante ambiental para estos trastornos es una gastroenteritis infecciosa, con un número limitado de organismos, incluido la Shigella, la Salmonella y la Yersinia. Posterior a esta infección, a esta gastroenteritis infecciosa, se puede desencadenar una artritis reactiva y el síndrome epidémico de Reiter, por supuesto posterior a que la gastroenteritis infecciosa se haya resuelto. Estos síndromes, la artritis reactiva y el síndrome epidémico de Reiter, parecen representar una respuesta inmunológica al organismo infeccioso. La artritis reactiva se distingue del síndrome epidémico de Reiter por las otras características extraarticulares presentes en el síndrome de Reiter. Se desconocen los mecanismos moleculares exactos por los cuales el gen HLA-B27 predispone a la enfermedad. Las teorías incluyen mimetismo molecular y la posibilidad de que la HLA-B27 se asocie con una respuesta celular defectuosa mediada por el antígeno de clase 1. Vamos a hablar ahora de la espondilitis anquilosante, que es una de las patologías que forma parte de las espondiloartropatías seronegativas. En relación a la epidemiología de la espondilitis anquilosante, tenemos que la prevalencia estimada de esta es de 0.1 a 0.2 en la población general y es de 2% en pacientes con el gen HLA-27 positivo. Entre el 10 y el 30% de los familiares de primer grado de pacientes que tengan el gen HLA-B27 positivo desarrollarán la enfermedad. Los varones adultos jóvenes se ven afectados con mayor frecuencia, con una relación hombre-mujer de aproximadamente 3:1. En relación a las características clínicas de la espondilitis anquilosante, tenemos que ésta se caracteriza por la afectación del esqueleto axial y la fusión ósea, es decir, la anquilosis. La inflamación es lo que da como resultado esta fusión del esqueleto axial, que es la anquilosis espinal, y la sacroiliitis. La etapa final de este proceso es una columna vertebral completamente fusionada e inmovilizada, también conocida como columna vertebral de bambú o póker. El síntoma característico de la espondilitis anquilosante es el dolor lumbar crónico, que mejora con el ejercicio. Al igual que otras artropatías inflamatorias, también se asocia con rigidez matutina. El examen físico revela un movimiento restringido de la columna y puede revelar sensibilidad sobre las articulaciones sacroiliacas. Además de la artritis espinal, los pacientes también pueden desarrollar una artritis de hombros y caderas, expansión torácica limitada, enfermedad pulmonar restrictiva,
fibrosis pulmonar apical, insuficiencia aórtica debido a arteritis y bloqueo cardíaco. En relación al diagnóstico, para este se emplea el examen radiográfico de la columna vertebral y las articulaciones sacroiliacas. La demostración de la sacroiliitis en el examen radiográfico de las articulaciones sacroiliacas es casi una condición sine qua non para el diagnóstico de la espondilitis. En relación a las manifestaciones oculares, la manifestación ocular primaria de la espondilitis anquilosante es una uveitis anterior no granulomatosa recurrente aguda. Generalmente, un ojo se ve afectado a la vez, aunque ambos ojos pueden sufrir ataques. Entre el 25 y el 40% de los pacientes con espondilitis anquilosante sufren un ataque de uveitis en algún momento de su vida durante el transcurso de su enfermedad. En ocasiones, la inflamación de la cámara anterior puede ser lo suficientemente grave para producir hipopión, deposición de fibrina y sinequias posteriores. En la imagen de la lámina se observa el coágulo de fibrina y sinequias posteriores en un paciente con uveitis anterior aguda y espondilitis anquilosante. Vamos ahora con el síndrome de Reiter, otra de las patologías pertenecientes a las espondiloartritis seronegativas. Dentro de las características clínicas y diagnóstico, el síndrome de Reiter se caracterizó originalmente por la clásica tríada de artritis, uretritis y conjuntivitis. Sin embargo, es raro que un paciente presente la tríada clásica descrita originalmente, por lo que la American Rheumatoid Association amplió este conjunto original de criterios a 1. La presencia de una artritis periférica con una duración mayor o igual a un mes, y 2. Una uretritis, cervicitis o diarrea asociada. El mayor alcance que puede tener la enfermedad abarca la artritis reactiva, en la que se produce una artritis estéril después de que la infección se haya resuelto, por ejemplo, una infección por gastroenteritis infecciosa. El síndrome de Reiter existió en dos formas, epidémico y endémico. El síndrome de Reiter epidémico ocurre después de una gastroenteritis infecciosa, luego de que ésta se ha resuelto, y es una artritis estéril. Sin embargo, a pesar de conocer la causa del síndrome de Reiter epidémico, todavía no se ha identificado el agente desencadenante para el síndrome de Reiter endémico. La artritis del síndrome de Reiter es una oligoartritis episódica migratoria asimétrica que afecta principalmente a las articulaciones grandes de las extremidades inferiores, como las rodillas o los tobillos. Puede haber dolor en el talón, dedos de salchichas causados por la artritis interfalángica de los dedos de los pies y odeos y sacroiliitis. Las lesiones mucocutáneas incluyen uretritis en hombres y cervicitis en mujeres, varanitis circinada, úlceras orales indoloras, keratoderma blenorrágica y lesiones de uñas distróficas. También pueden presentarse síntomas sistémicos como la fiebre y la pérdida de peso. En relación a la epidemiología, la enfermedad tiende a seguir un curso episódico y recidivante. La artritis puede ser recurrente en 15 a 50% de los pacientes. Otro 15 a 30% de los pacientes desarrollarán artritis crónica durante 10 a 20 años de seguimiento. En relación a las manifestaciones oculares, la conjuntivitis tiende a ser una característica de la enfermedad temprana, particularmente el ataque inicial, y puede pasarse por alto si los pacientes solo son vistos durante los ataques posteriores. Dependiendo de la fuente y de los criterios diagnósticos utilizados, la frecuencia de la conjuntivitis en pacientes con síndrome de Reiter varía de 33 a 100%. La manifestación ocular más grave es la uveitis anterior recurrente, aguda no granulomatosa. Ocurre en aproximadamente del 5 al 20% de los pacientes con el ataque inicial, pero puede ocurrir en hasta el 50% de los pacientes con síndrome de Reiter durante el seguimiento a largo plazo. Al igual que con la espondilitis anquilosante, ocasionalmente se ha descrito una vitritis de contacto en el síndrome de Reiter y se encuentra más comúnmente con el síndrome de Reiter que con la espondilitis anquilosante. Vamos ahora con la artritis con enfermedad inflamatoria intestinal. En relación a qué es, la enfermedad inflamatoria intestinal consta de dos enfermedades distintas, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es un trastorno inflamatorio de la mucosa del colon, mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad granulomatosa focal que afecta cualquier área del tracto gastrointestinal. En cuanto a las características clínicas y epidemiológicas, dentro de las características clínicas se observa la diarrea y el dolor abdominal.
La diarrea puede o no ser sanguinolenta. Las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal incluyen dermatitis, enfermedad de las membranas mucosas, inflamación ocular y artritis. Los trastornos cutáneos ocurren en el 6.5 al 15% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e incluyen eritema nodoso y pioderma gangrenoso. La artritis ocurre en aproximadamente el 22% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se ven dos grandes variantes distintas. Una forma es una oligoartritis de articulación grande de extremidad inferior no deformante y la segunda forma es una espondilitis sacroiliaca axial asociada a el gen HLA-B27. En relación a la primera forma de artritis, la oligoartritis de articulación grande de extremidad inferior no deformante, su actividad es paralela a la de la enfermedad intestinal y su frecuencia es aproximadamente el 15% en la enfermedad de Crohn y del 10% en la colitis ulcerosa. En relación a la segunda forma, la espondilitis sacroiliaca axial asociada al gen HLA-27, se observa esta patología en aproximadamente el 20% de los pacientes con enfermedad de Crohn y en el 10% al 15% de los pacientes con colitis ulcerosa. En relación a las manifestaciones oculares, la inflamación ocular ocurre en hasta el 13% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero generalmente ocurren aproximadamente el 2% al 6% de los pacientes. Las manifestaciones oculares incluyen uveitis anterior, escleritis y queratitis. La uveitis anterior es la manifestación ocular más frecuente y se suele presentar como una uveitis anterior aguda no granulomatosa recurrente. La uveitis crónica y bilateral también ocurren ocasionalmente y pueden observarse con mayor frecuencia en mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal. Ha habido informes ocasionales de casos de enfermedad vascular retiniana, incluyendo oclusión de la arteria retiniana y vasculitis retiniana, y neuropatía óptica isquémica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y se ha sugerido que son causadas por una diátesis trombótica. Todos los tipos de escleritis se han asociado con enfermedad inflamatoria intestinal, incluida la escleritis anterior, la escleritis necrotizante y la escleritis posterior. La inflamación escleral puede ser paralela a la actividad de la enfermedad intestinal subyacente. En estas imágenes se observa escleritis en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En la imagen A, escleritis activa, y en la imagen B, escleritis curada después del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos ahora con la artritis psoriásica, la última patología perteneciente a las espondiloartropatías seronegativas. En relación a qué es la artritis psoriásica, este es un síndrome definido por la presencia de psoriasis y una artritis inflamatoria seronegativa asociada. En relación a sus características clínicas y epidemiológicas, la psoriasis es un trastorno cutáneo común que afecta del 1 al 3% de la población y se caracteriza por eritema, lesiones maculares bien delimitadas con escamas plateadas. Ocurre característicamente en superficies extensoras, particularmente en los codos y en el cuero cabelludo, pero también en el pecho y en la espalda. Aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes con psoriasis tienen artritis. La enfermedad de la piel generalmente precede el inicio de la artritis por varios años, pero en el 15% de los pacientes es al contrario. La artritis precede al inicio de la enfermedad en la piel. Los cambios en las uñas están presentes en el 90% de los pacientes con artritis psoriásica, en comparación con el 41% de los pacientes con psoriasis pero sin artritis. Los cambios en las uñas incluyen picaduras, crestas transversales, desmoronamiento y onicolisis. La artritis psoriásica se ha clasificado en 5 grupos, según la presencia clínica de la artritis. El primer grupo, la artritis psoriásica clásica; el segundo grupo, la artritis multilans; el tercer grupo, la monoartritis; el cuarto grupo, la oligoartritis asimétrica; y el quinto grupo, la espondilitis psoriásica. En relación a las manifestaciones oculares, la conjuntivitis ocurre en aproximadamente 20 a 33% de los pacientes, la iritis en 4% a 7% de los pacientes y la enfermedad escleral en 2%. Los pacientes con espondilitis psoriásica suelen desarrollar una uveitis anterior aguda no granulomatosa recurrente, como es el caso con las otras artropatías asociadas al gen HLA-B27, pero también puede ocurrir una uveitis crónica.
El síndrome de Brown también se ha informado en pacientes con artropatía psoriásica. Vamos entonces ahora con la primera patología de las enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica. ¿Okay? En relación a su epidemiología, pues su incidencia se ha estimado de 2 a 9 casos por 1000 habitantes por año. En relación a la etiología de la patogenia, pues esta se desconoce, pero se sugiere que hay una predisposición genética. Esto debido a la asociación del lupus eritematoso sistémico con determinados genes como el HLA DR2, HLA DR3, la nefritis lúpica con los receptores FC y 2A, 3A ubicados en el cromosoma 1, etc. Se sugiere una predisposición genética. El lupus eritematoso sistémico se caracteriza por hiperreactividad de células B, activación policlonal de células B, hipergamma globulinemia, formación de autoanticuerpos y células T anómalas. En el lupus eritematoso sistémico, los complejos inmunes circulantes se depositan en los tejidos e incitan una respuesta inflamatoria que puede conducir al daño del órgano terminal. ¿Okay? Las anomalías inmunoreguladoras en el lupus eritematoso sistémico pues conducen a una eliminación inadecuada de los complejos inmunes y a una mayor hiperactivación de las células B y T, lo que provoca mayor inflamación y daño tisular. Por otro lado, los anticuerpos observados en pacientes con lupus eritematoso sistémico incluyen pues, los anticuerpos antinucleares o ANA, anticuerpos contra el ADN, tanto ADN monocatenario como ADN bicatenario nativo, y anticuerpos contra componentes citoplasmáticos como el anti-SM, anti-Ro y anti-La. Con respecto a las características clínicas y al diagnóstico, pues debido a la naturaleza multisistémica de la enfermedad, para establecer un diagnóstico se deben cumplir 4 o más de los criterios resumidos en la siguiente tabla que veremos. El lupus eritematoso sistémico es un diagnóstico o se diagnostica a través de la clínica y ninguna prueba de laboratorio puede definir o define la enfermedad. Como mencionamos, para establecer un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico se deben cumplir 4 o más de los criterios resumidos en la tabla que vemos en esta lámina. Los criterios son 11 en total y los iremos nombrando. El primer criterio, erupción malar. Segundo criterio, lupus discoide. Tercer criterio, fotosensibilidad. Cuarto criterio, úlceras orales. Quinto criterio, artritis. Sexto criterio, serositis, en forma de pleuritis o pericarditis. Séptimo criterio, trastorno renal, que se evidencia a través de la proteinuria y la nefritis. Octavo criterio, trastorno neurológico, que se evidencia a través de convulsiones o psicosis. Noveno criterio, trastorno hematológico, se evidencia a través de anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Décimo criterio, trastorno inmunológico, es una preparación positiva de células LE, prueba anti-ADNA, prueba anti-SM o prueba falsa positiva para sífilis. Y 11º criterio, anticuerpo antinuclear. Entonces se verá que las personas tienen lupus eritematoso sistémico si él o ella tiene 4 o más de los 11 criterios mencionados. La enfermedad cutánea ocurre en aproximadamente el 85% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La manifestación más clásica de la enfermedad cutánea es la erupción característica de la mariposa en la nariz y en las mejillas, que se conoce como rubor malar o erupción malar, que mencionamos como primer criterio. Otras lesiones cutáneas incluyen lupus eritematoso discoide, lesiones cutáneas vasculíticas como úlceras cutáneas o hemorragias en mejillas, lesiones cutáneas purpúricas, alopecia, livios reticulares, una erupción purpúrea reticular que se observa con mayor frecuencia en las piernas, etc. Las lesiones en la mucosa ocurren en un 30-40% de los pacientes con lupus y característicamente son úlceras orales indoloras, como mencionaba. La fotosensibilidad es una característica común de las lesiones cutáneas en el lupus eritematoso sistémico que afecta hasta el 70% de los pacientes y los pacientes pueden ser extremadamente sensibles al sol. 80-85% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen una enfermedad articular en algún momento durante el curso del lupus, o sea, tienen artritis, como mencionábamos como criterio. La afectación articular incluye poliartralgias y una poliartritis migratoria no deformante. Las lesiones pleuropulmonares incluyen pleuresía y con menos frecuencia neumonitis. La enfermedad cardíaca incluye pericarditis, ocasionalmente miocarditis y endocarditis. La enfermedad renal está presente en aproximadamente 50% de estos pacientes. La nefritis lúpica se presenta clínicamente como proteinuria con cuadro nefrítico
o como glomerulonefritis con sedimento urinario activo. La nefritis lúpica es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el lupus eritematoso sistémico. La afectación del sistema nervioso por el lupus pues, ocurre en el 35% de los pacientes con lupus y puede presentarse como convulsiones, tal y como mencionábamos, o a través de psicosis o un síndrome cerebral orgánico. ¿Okay? Los pacientes con lupus eritematoso sistémico a menudo tienen una anemia crónica leve, conocida como anemia de enfermedad crónica. Sin embargo, también pueden desarrollar una anemia hemolítica autoinmune. La leucopenia, en particular la linfopenia, es un rasgo característico. La trombocitopenia ocurre en aproximadamente un tercio de los pacientes. El fenómeno de Raynaud ocurre en aproximadamente 20% de los pacientes con lupus. También se puede observar adenopatía de esplenomegalia en el 50% de los pacientes. Las características sistémicas ocurren en más del 80% de los pacientes con lupus, incluyen fatiga, fiebre y pérdida de peso. El anticoagulante lúpico se puede encontrar en el 28 al 34% de los pacientes con lupus. En relación a las manifestaciones oculares, las principales manifestaciones oculares del lupus eritematoso sistémico se pueden clasificar en 5 categorías generales. La primera, afectación de la piel de los párpados con enfermedad cutánea. La segunda, el síndrome de Sjögren secundario. La tercera, las lesiones vasculares retinianas. La cuarta categoría, lesiones neurooftálmicas, y la quinta, la escleritis. En relación a la afectación de la piel de los párpados con enfermedad cutánea, la enfermedad de los párpados suele ser el lupus eritematoso discoide que afecta los márgenes de los párpados. En relación al síndrome de Sjögren secundario, pues este ocurre aproximadamente en el 20% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Las lesiones vasculares retinianas son la forma más común de afectación intraocular en pacientes con lupus eritematoso sistémico. La retinopatía con mayor frecuencia consiste en manchas de algodón, que lo vemos en la imagen, que pueden ser con o sin hemorragias intrarretinianas. En la imagen vemos estas manchas de algodón a lo largo de la arcada superotemporal en un paciente que tiene lupus activo. La histopatología del lupus en el sistema nervioso central es la de una enfermedad microangiopática con vasoclusión de vasos pequeños. O sea, un proceso que se supone similar al de la retina, que hablamos anteriormente. ¿Okay? Se han informado casos de enfermedad vasoclusiva retiniana severa en el lupus eritematoso sistémico en asociación con el anticoagulante lúpico. Y se supone que la enfermedad retiniana en estos casos es secundaria a este anticuerpo, ¿okay? Que es lo que vamos a apreciar en la fotografía. El pronóstico para la visión con esta enfermedad vascular retiniana difusa es pobre y comúnmente se desarrolla neovascularización retiniana. Aproximadamente el 50% de los ojos afectados por esta grave enfermedad vasoclusiva se vuelven ciegos. Aunque la pérdida visual es común en aquellos pacientes con enfermedad retiniana grave, en la retinopatía leve más común, la pérdida visual es inusual. ¿Ok? Entonces, en la imagen, la fotografía A, tenemos un fundus y en la fotografía B, un angiograma con fluoresceína, que es la enfermedad vasoclusiva difusa en un paciente con lupus eritematoso sistémico. La afección neurooftalmológica en el lupus eritematoso sistémico incluye parálisis de los nervios craneales, neuropatía del lupus óptico y trastornos de la visión retroquiasmáticos centrales. Los trastornos centrales incluyen alucinaciones y pérdida del campo visual. La lesión del nervio óptico, más frecuentemente observada en el lupus eritematoso sistémico, se reporta como neuritis óptica retrovulvar. Sin embargo, se pueden observar otras lesiones del nervio óptico, incluida la neuritis óptica anterior con edema del disco óptico, neuropatía óptica isquémica y una pérdida visual lentamente progresiva por neuropatía óptica del lupus. Se puede ver la desmielinización focal, pero se han demostrado lesiones más graves con daño axonal e incluso infartos del nervio óptico. La frecuencia de neuropatía óptica clínica en pacientes con lupus eritematoso sistémico se ha estimado en 1 a 2% de los pacientes con lupus. La escleritis ocurre con menos frecuencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Se puede observar cualquier tipo de escleritis, pero la escleritis anterior aparece con más frecuencia. Continuaremos con las manifestaciones oculares de las enfermedades reumatológicas en la segunda parte de este video. Muchas gracias.